Hola, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología del self y lo vamos a hacer explorando una teoría realmente potente sobre qué es lo que, en el fondo, nos mueve. A ver, para empezar, la clave está en un cambio de perspectiva radical. La psicología clásica a menudo nos ha pintado como el hombre culpable, ¿verdad? Siempre en esa lucha interna contra nuestros impulsos. Bueno, pues esta visión propone algo distinto, el hombre trágico. Y su tragedia no es la culpa, no, su verdadera lucha es otra. Es la de intentar con todas sus fuerzas realizar su potencial, su propio plan de vida. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la lucha que de verdad nos define? Y aquí es donde entra en juego la teoría de Heinz Kohut. Él nos habla de algo que llama nuestro programa nuclear, una especie de plan maestro o único para cada persona. Vale, pues este es el plan para hoy. Vamos a ver cómo se construye un self sano, paso a paso. Empezamos por el principio, por la arquitectura del self. Para entender cómo funciona la personalidad, primero tenemos que ver cuál es esa estructura central, la que organiza, toda nuestra vida psicológica. Y en el mismísimo centro de todo esto está lo que se llama el self nuclear. Podemos imaginarlo como el guión de la película de nuestra vida, el plan maestro de la persona que estamos llamados a ser. De hecho, que este núcleo esté bien cohesionado, bien sólido, es el mejor indicador que tenemos de salud mental. Pero ojo, que este self nuclear no es una cosa simple y única, es más bien una estructura dinámica, con dos polos que tiran de nosotros. Por un lado, el polo de las ambiciones, esa necesidad de conseguir metas, que se alimenta cuando nos sentimos vistos y valorados. Y por otro, el polo de los ideales, nuestros valores, nuestros principios, que construimos al admirar a otros y hacer nuestras sus fortalezas. Y aquí viene lo bueno, lo más interesante. La energía para tener una vida plena, con sentido, no sale de estar en calma. ¿Qué va? Sale precisamente de la tensión que hay entre esos dos polos, entre lo que queremos conseguir y los valores que nos guían. A esto se le llama tensión creativa, y es el motor que lo pone todo en marcha. Vale, vamos con el tercer punto, los cimientos de la personalidad. Ya sabemos qué es esta estructura, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo se construye? Pues para eso tenemos que mirar a nuestros inicios, a cómo las primerísimas relaciones forjan ese núcleo. Porque la cosa es que no nos construimos solos en una burbuja. Necesitamos a otros. Kohut los llamó self-objetos. Y no son solo personas que están ahí, a nuestro lado. Son personas que, sobre todo al principio, sentimos casi como una extensión de nosotros mismos. Y estas figuras, estos self-objetos, tienen dos trabajos que son de verdad vitales. El primero es hacer de espejo. ¿Qué significa esto? Pues confirmar con empatía que valemos, que somos importantes. Y el segundo es el de la idealización. O sea, darnos una figura fuerte, serena, a la que admirar y con la que sentirnos a salvo. Esta cita lo clava. De verdad, capta perfectamente el poder de esa función de espejo. Dice, el brillo en los ojos de una madre orgullosa le comunica al niño que su existencia es una fuente de alegría. Es que es eso. Es así de simple y a la vez de profundo. Es la confirmación de que nuestra existencia importa. Pasamos al cuarto punto. ¿Y qué pasa cuando el espejo se rompe? ¿Qué consecuencias tiene el fallo empático? Porque claro, la pregunta es, ¿qué ocurre si ese entorno, si ese apoyo, simplemente no existe? Pues que cuando esas necesidades tan básicas no se cubren, es cuando hablamos de fallos empáticos. Y estos fallos no son una tontería, ¿eh? Atacan directamente a la base de la personalidad. Hacen que el self no pueda consolidarse, que no cuaje bien, y el resultado es un self débil, fragmentado y con una sensación constante de vacío. Mirad, es que el contraste es brutal. Y lo mejor es que esto está descrito por un paciente real. Contaba que con un self cohesionado, uno siente que sus talentos se organizan para producir un flujo constante de energía. En cambio, con un self fragmentado, la sensación es de explosiones que siempre eran desorganizadoras. Fijaos qué diferencia, de un flujo constante a explosiones caóticas. Y esto nos lleva al quinto punto, reconstruyendo el núcleo. Si un self puede fragmentarse, ¿se puede reparar? Vamos a verlo con un caso real, el del señor M. Es una historia increíble de reparación psicológica y de liberación creativa. El camino del señor M es fascinante. Al principio, el diagnóstico era claro, un self con grietas importantes, escondido detrás de corazas, que al final solo le dejaban una sensación de vacío. Pero luego, en terapia algo se reactivó. Empezó a reconstruir su estructura interna. Y mirad qué pasada la evolución. Pasó de expresar sus emociones tocando el violín, algo casi sin palabras, a algo tan estructurado y lleno de ideales como fundar una escuela. El resultado es alucinante. Un self rehabilitado, que por fin podía usar sus talentos para algo con sentido.
Y fijaos cómo lo describe él mismo. El resultado fue, ¿os suena? Un flujo constante de energía, en lugar de las explosiones desorganizadoras de su pasado. Es que esto lo resume todo. El objetivo de la terapia no era quitarle un par de síntomas y ya, era restaurar la función principal del self. Llegamos al final, al sexto punto, la fuente de nuestro propósito. Vamos a atar todos los cabos. Después de todo esto, ¿dónde está la clave para una vida con sentido, según esta visión? Pues el punto clave es este. Los talentos, las habilidades, todo eso son solo herramientas en una caja. Pueden ser las mejores del mundo, pero si no hay nadie que las organice y las use, se quedan ahí cogiendo polvo. Solo alcanzan su verdadero potencial cuando un self fuerte, un self cohesionado, las pone a trabajar al servicio de nuestras ambiciones e ideales. Y esa es la gran diferencia. Es lo que nos permite pasar de una vida reactiva, a trozos, a una vida de acción auténtica. Porque al final todo se reduce a esto, a este número 1, un único self cohesionado. Ese es el verdadero centro de mando de la iniciativa, de la creatividad y del propósito de una vida. Y con esto llegamos a la reflexión final. Porque entender toda esta estructura no es solo un ejercicio teórico, ¿no? Es más bien una invitación a mirar hacia adentro y preguntarnos cuál es el programa nuclear que nuestro propio self está intentando día a día llevar a cabo.